Hola a todos, vamos a partir esta retroalimentación de la actividad número 2, viendo este book trailer, es una especie de book trailer que está en YouTube y que nos permite ver el contenido de Nieve Negra. El momento ha llegado. El principio del fin. Todos recordaremos la noche en que vida y muerte entraron a esta casa tomadas de la mano. Dicen que estás maldita como la niña y que por eso ambas se corresponden. Si quieres continuar en esta tierra, prueba que eres fiel a mí. De lo contrario, yo misma te echaré. ¿Qué quiere que haga? Dígame. Quiero que envenenes a la niña. Le daré lo que está pidiendo, pero bajo mis condiciones. Todo empieza y termina en la niña. En el destino. En la historia. Vuelve a mí, nieve negra. Ahí está este interesantísimo book trailer de Nieve Negra. Este fragmento que ustedes analizaron es de este escrito de Camila Valenzuela León, chilena, santiaguina, que relata la historia de esta niña que vive en Ñuñoa y que está acercándose a un espejo a través de diversas cosas que pasan en la casa. Incendios, sueños que está teniendo, y a través de ese tipo de sucesos, Camila Valenzuela, la autora, es capaz de meternos en esta trama de misterio. Así que eh, vamos a analizar cada una de las preguntas que estaban puestas en la guía. Y primero vamos a partir con esta que dice, ¿cómo es la relación de la protagonista con sus padres? Todos nosotros debemos saber que cada pregunta debe ser bien fundamentada con argumentos a la luz del contexto y a la luz de lo que nos entrega el texto. Por lo tanto, en todo este tipo de preguntas no es suficiente un bien y un mal, sino que el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el qué ocurrió, todos los elementos que a usted y a mí nos sirvan para fundamentar la respuesta son 100% necesarios para dar una respuesta clara. A lo mejor cuando nosotros estábamos en cuarto básico, quinto básico o tal vez menos, podría servir un sí y un no, pero en enseñanza media necesitamos empezar a desarrollar fundamentos, argumentos que sustenten nuestra respuesta. Por lo tanto, una respuesta interesante acá podría ser, ¿cómo es la relación de la protagonista con sus padres? Tal vez usted podría haber dicho que era una buena relación con su padre porque se parecían, porque tenían formas de ver la vida muy similares, ambos eran relajados, sin embargo con su madre se llevaban muy mal porque sus características psicológicas eran muy distintas, la madre era histérica y ella relajada, bla, 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 bla. Toda esa información servía para fundamentar y argumentar, y ahí usted habría tenido los 3 puntos. Siguiente pregunta, ¿por qué la protagonista creyó que era adoptada? El texto nos da ciertas luces. Por ejemplo, dice que ella era muy distinta a la mamá, no se parecían en nada, ahora la mamá estaba embarazada y la mamá le hablaba al bebé que venía, estaba feliz, pero ella decía, yo creo que él no hizo eso ella conmigo, y nos parecemos tan poco, ella no tiene ningún parecido a mí, ni yo tengo ningún parecido a ella, lo más probable es que yo sea adoptada. Y también dice que estaba ella hablando con un amigo y hablaban de este tema de la adopción y que ahí ella empezó a sacar conclusiones. Eso podría haber sido una buena respuesta para obtener los 3 puntos. Si usted respondió algo similar a esto, obtuvo los 3 puntos. ¿Cuál es el conflicto presente en la primera historia? Descríbalo. A ver, pueden haber muchos tipos de conflicto en una narración. Podría ser un conflicto entre personas,
un conflicto entre el protagonista y el destino, un conflicto entre protagonista y fuerzas sobrenaturales, el conflicto entre el protagonista consigo mismo. Cualquiera de esos tipos de conflictos fuertes que hay en este primer relato, en esta niña de Ñuñoa, que usted me describa cualquier tipo de conflicto fuerte que hubiera en esa narración, ya obtiene los 3 puntos. Caracteriza a la mujer, la negra y la niña. Luego explica cómo se relacionan entre ellas. Aquí hay 2 cosas que usted debía hacer. Primero, caracterizar. Y usted pregunta, profesor, ¿qué es caracterizar? Puede buscarlo en el diccionario, puede buscarlo en internet, pero si yo le tengo que responder, simplemente le digo que es relatar o mencionar los atributos psicológicos y físicos de cada una de estas mujeres. Y usted me dice, profesor, es que no habían tantos atributos físicos. Bueno, tal vez no, tal vez sí, tal vez no, pero tiene que entregar los que habían en el texto. ¿Puedo decir yo que la mujer era rubia? Si el texto lo dice, sí. Si el texto no lo dice, no. Mejor no aventurarse. Pero hay características psicológicas que usted y yo podemos inferir de estas 3 mujeres, por ejemplo. La mujer, en el relato, puntualmente en el segundo relato, en el que se da en la colonia, tenemos una mujer que es una madrastra y podemos caracterizarla como una mujer mala, como una mujer que tiene sed de venganza, que tiene una profunda envidia por esta niña. La niña era su hijastra. Ahí ya estamos hablando de la relación. La niña era inocente, la niña era buena, representaba la ternura y la hermosura de una niña que crece. Entonces, ahí tenemos caracterización y relación. La negra era una esclava y esta negra buscaba todo lo posible hacer para defender a la niña. Y eso implicaba ponerse en conflicto con la madrastra. Ya relacionamos a estos 3 personajes. ¿Qué hicimos? La caracterizamos, como dice la primera parte, y también las relacionamos. La 5. ¿A qué se refiere la protagonista con la siguiente frase? Todas las personas que he conocido llevan luz y oscuridad adentro. Eso es fácil de interpretar. Si usted dijo que todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, tenemos cosas positivas, cosas negativas al mismo tiempo, si usted respondió algo así, tendrá los 3 puntos. O obtuvo los 3 puntos. ¿Por qué la mujer odia a la niña? Primera pregunta. Esa mujer odia a la niña porque la niña representa la juventud y la vitalidad. La niña se llevaba también todo el amor de su padre fallecido. En cambio, eso era lo que esta mujer odiaba. Odiaba que mientras la niña iba creciendo y desarrollándose y cobrando vida, ella iba envejeciendo y yendo a la muerte. Entonces, sentía que el único obstáculo que ella tenía para lograr ser feliz era esa niña. Por lo tanto, quería matarla. ¿Ese odio es justificado? Y ahí usted deberá decir si es que sí o si es que no. Mire, yo ahí no voy a entrar en juicio de valor, si usted dice que sí, que es justificado. Bueno, si usted lo fundamenta bien, tendrá los 3 puntos. Si es que usted dice que no es justificado, haga lo mismo, fundamente. Bueno, debía haber hecho lo mismo. Describa la forma en que la mujer intenta asesinar a la niña. Esta parte de las preguntas era simplemente extraer información que estaba en el texto. No se le pedía hacer análisis ni nada, sino que relatar cómo la mujer, el paso a paso del intento de asesinar a la niña, y ahí había que mencionar cómo tomó las belladonas y empezó a untar el veneno en el peine, luego la llamó a la niña y la niña se puso el peine y ese peine empezó a contaminarla y llevarla a la muerte. Todo eso podía ser mencionado acá. ¿Cuál es la importancia del espejo? ¿Por qué aparecen las 2 historias? Muchos de ustedes hicieron buenos análisis en este punto. Y esta era una de las preguntas más complejas porque había que inferir. Y ustedes dijeron que el espejo era muy importante porque conectaba las 2 historias. Porque el espejo estaba presente en la historia de Ñuñoa y también estaba en la historia de la colonia. Por lo tanto, muchos de ustedes dijeron que el espejo era el vínculo que conectaba ambas historias. Y profundizaron muchísimo más en su respuesta. Y
lo encontré fabuloso. Por lo tanto, 3 puntos. Pero con lo que yo dije era suficiente. Mencioné 3 características positivas acerca de la figura de la mujer evidenciada en este cuento. En este caso, usted tiene que sacar 3 características, sí, 3 características propias de la mujer. Si usted me dice que a lo mejor en la mujer, en la madrastra, pese a que era mala, encontramos que había una mujer decidida, una mujer que tenía una meta clara y que luchaba por lograrla, bien, me parece. Si usted dice que la niña representa la ternura que hay en todas las mujeres, bien. Si usted dice que en la negra representa ese celo protector que tienen todas las mujeres, entonces también tendrá muy bien. Son posibles respuestas frente a muchas que podrían usted haber dado. Ya, vamos a ver esta última parte que nos invitaba a clasificar a los personajes. Entonces diremos que según su protagonismo, al igual que el padre, la madre es un personaje secundario porque cumple un rol no tan vital dentro de la historia. Perfectamente podríamos prescindir de ella pese a que es importante. Según su transformación, la madre nunca se transforma, siempre tiene una característica que diremos que tiene como histérica a lo largo del relato. Entonces diremos que es estático. También, según su caracterización, podemos decir que la mamá tiene 2 características que son muy propias de ella, que es, punto 1, se muestra muy mal genio con su esposo, con su hija, pero cuando hablamos de su embarazo, podemos ver que es muy tierna, por lo tanto tiene 2 características que son muy diferentes la una de la otra. Entonces podremos decir que es redondo. Pero si es que usted a lo mejor no logró vislumbrar el tema de que la ternura del embarazo y solamente se quedó con que era enojona esa característica y puso que era plano, si usted hizo un buen análisis, yo lo respeto y se lo considero. Después tenemos la hija, diremos que la hija es un personaje principal, porque la niña es vital en la historia. Diremos que es dinámica, porque partió siendo una mujer normal hasta que se empezó a encontrar con esto de los misterios y se transforma, porque ahora ya empieza a meterse en lo místico y averiguar este misterio. Y según su caracterización es un personaje redondo. La madrastra es personaje principal, lo mismo que la niña en la historia de la colonia y lo mismo que la negra. Las 3 son principales. ¿Saben por qué? Porque no podríamos sacar a ninguna de las 3 del relato, ni al principal, ni a la madrastra, ni a la niña, ni a la negra. Si no, pierde sentido la historia. La madrastra, diremos que es un personaje estático porque ella nunca cambia, siempre es mala, y tiene varias características, como podemos decir que es una mujer astuta, una mujer que tiene metas, que quiere conseguirlas, una mujer que desea ser valorada, entonces tiene varias características. La niña también es un personaje estático, de hecho pese a ser principal en la historia porque no podemos eliminarla, no tiene demasiada acción ella, sino que las acciones de los demás recaen sobre ella. Y podemos decir que es un personaje plano, por lo mismo. Y la negra es un personaje podríamos decir que es estático, y cerramos con decir que la negra es un personaje también redondo, porque es tierna con la niña, es protectora con la niña, pero es soberbia con la madrastra. Si alguno de ustedes hizo un análisis un poco distinto o más completo o lo enfocó de otra forma, en alguno de estos puntos, sería bueno que se lo comentara a su profesor de asignatura y le dijera, profesor, yo consideré que era redondo o que era plano porque, y tal vez su análisis tenga cierta lógica. Así que eso es, anímense con las siguientes actividades que se vienen muy interesantes.